¿Te has encontrado en una situación de la cual a veces piensas que no sabrás cómo salir o incluso has hecho muchos planes y no sabes cómo elaborarlos? Si quieres saber sobre la historia de esta persona de la cual nos comparte su experiencia y cómo lo logró vencer, quédate con nosotros a través de este video de esta semana. Hola apreciada audiencia, bienvenidos una semana más a su programa Testimonios de Fe. Estoy muy contento en este momento de compartir con ustedes una semana más este impresionante programa, un programa el cual nos lleva a ver el Jesús que tú conociste en la antigüedad cuando Él vino, es el mismo Jesús que también está presente hoy en el siglo XXI. Y es por esa razón que nosotros semana tras semana hacemos este programa con mucho cariño y mucha dedicación. Pero antes de empezar la entrevista del día de hoy, una persona muy especial que tengo aquí a mi lado, voy a, como siempre se lo he dicho, a decirles que hagan lo siguiente. Váyanse directamente, si usted no está suscrito, a mi canal de YouTube y ahí abajito como aparece el nombre, AR Hope Channel, tu canal como un mensaje de esperanza. Vaya y suscríbase para que vea todos los contenidos que estamos subiendo semana tras semana. Dele un like a los videos, también active la campana de notificaciones y por qué no, comparta este mensaje con muchas otras más personas, así que hágalo ya. Recuerde suscribirse a su canal de AR Hope Channel. Y en esta tarde vamos a estar compartiendo una entrevista muy pero muy que yo sé que le va a gustar, que va a ser muy impactante. Si la semana anterior fue impactante, esta lo será mucho más. Y se trata de mi amiga Isledi Correa. ¿Cómo estás, Isledi? Hola, Andrés, muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir contigo y con la audiencia mi testimonio. Gracias, muchas gracias a ti por haber aceptado este reto, porque sé que cuando estás hablando tras cámara no es fácil a veces hablar de uno mismo, ¿verdad? Exactamente. Sí, así que bueno, Isledi y audiencia que estamos aquí, yo quiero compartir con ustedes rápidamente, si tienes una Biblia a mano, que compartan, vamos a compartir lo que es este versículo que me estabas diciendo que es uno de tus favoritos y del cual vamos a estar basando nuestra entrevista en el día de hoy. Y se encuentra en Jeremías capítulo 29, el versículo 11. Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Impresionante versículo. Me gusta mucho. Sí, ¿verdad? Entonces me gustaría, Lady, iniciando con este versículo, que nos digas quién eres, de dónde vienes, qué haces, cómo es tu vida dentro de la iglesia, en fin, que nos cuentes un poco así rápidamente sobre ti. Vale. Mi nombre es Isledi Correa, tengo 31 años, soy arquitecta, soy del país de Panamá, de la provincia de Chiriquí. Actualmente soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Betania y este año 2024 soy directora del Departamento de Comunicaciones. De comunicaciones, interesante departamento. Imagino que hay una logística, todo detrás de cámaras para que todo se lleve en el orden que debe ser. Exactamente, sí. Estar a cargo de los diferentes programas que tenemos semanalmente, mensualmente y todo lo que son publicaciones, avisos y más que todo eso. Ok, también nos decía que eras arquitecta. Bueno, y ya de paso estamos aquí en tu oficina. Sí, bienvenidos a mi oficina de arquitectura. Sí, y como te decía, me siento muy contento de saber que has prosperado en tan corto tiempo, ¿verdad? Cómo Dios te ha ido bendiciendo y eso habla mucho de cuán bueno es Dios contigo. Dios ha sido muy bueno conmigo. Ok, maravilloso, perfecto. Bueno, otra pregunta que quería hacer y que también le compartas a esta hermosa audiencia es en cuanto a cómo era tu vida antes de conocer a Jesús, porque me imagino que, como te estaba preguntando antes de hacer la entrevista, sé que tenías algunos conocimientos de la fe, pero ¿cómo era tu vida? Porque aunque a veces uno conozca las cosas, uno siempre tiene algo que decir. Entonces, ¿cómo era ese antes de conocer a Jesús? Ok, para darles un poquito de contexto, yo técnicamente nací en un hogar adventista. Mis padres eran adventistas.
Ellos se divorciaron cuando yo tenía 8 años y a partir de ese momento ambos dejaron la iglesia y obviamente yo también. Pero mis abuelos y todo mi entorno siempre fue adventista, siempre fue cristiano y digamos que siempre estuve envuelta en actividades de la iglesia, tenía muy claro los principios básicos de la iglesia, como dice Job, de a oídas había escuchado quién era Dios y tenía una idea cercana de quién era, hasta los 20 años. Cuando cumplo 20 años, tenía una necesidad espiritual en mi vida, sentía como que algo le faltaba a mi vida, un vacío existencial y me propuse buscar a Dios. Digamos que en un punto, a mis 20 años, me empecé a cuestionar mucho qué era mi vida, cuál era el propósito de mi vida y qué iba a pasar conmigo en el futuro. Venía de un entorno familiar bastante distorsionado. Mi papá se volvió a casar, mi mamá se volvió a casar, vivía un tiempo con uno de mis papás, otro tiempo con mi otro papá. Venía de una familia bastante disfuncional. Entonces, en ese contexto no tan, digamos, sano o el mejor en ese momento, tenía la necesidad de buscar a Dios y en ese momento hice, digamos, una especie de pacto con Dios. Y en una oración le dije, ¿sabes qué, Dios? Si tú existes, quiero conocerte. O sea, no quiero solamente eso que he visto como de la parte ti. teórica No. y eso. Si tú existes, yo quiero que tú seas mi Dios y que me muestres de verdad si tú eres Dios, que tú seas mi Dios de verdad y voy a buscarte todos los días. Entonces, a partir de ese momento es que empecé, digamos, a conocer, a probar, a gustar quién es Dios. Qué estupendo. Y lo que estoy entendiendo que estás diciendo es que prácticamente tu vida era como un desorden dentro de ese entorno familiar. Sí, Y por me el imagino que contexto. también en tu desarrollo social con las demás personas no tenías como, digamos, bien definidas muchas cosas. Así mismo es, como mi familia más cercana, mis padres y mi entorno más cercano no estaban en la iglesia, teníamos una vida bastante secular, íbamos a actividades seculares y digamos en mi adolescencia temprana ese era mi entorno, bastante secular y fuera de los principios bíblicos y de una vida típicamente cristiana, ¿no? Como conocemos. Y esto me llama mucho la atención porque si bien es cierto, hoy en día las personas dicen, esto que hago total no es tan grave a lo que tú estás haciendo o otra persona está haciendo. Tendemos mucho a secularizar las cosas. Y qué bueno que me estás diciendo que fue en medio de toda esa tormenta que estaba en tu vida que tú dijiste, ven acá, tengo que hacer un alto, yo quiero conocer más de Dios. Estupendo. Y esto me lleva entonces a la siguiente pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo conociste al Señor Jesús? ¿Qué fue lo que te llevó a aceptarlo? Porque si bien es cierto, ya tú sabías, como dices tú, de oídas, pero ese compromiso con Dios. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a aceptar que no solamente era saber de Dios, sino también aceptar esa verdad y hacerla propia en tu vida? Ok, a los 20 años cuando empecé porque la manera que yo tenía para conocer a Dios era a través de la Biblia, así que yo dije, yo voy a empezar a leer la Biblia yo misma y voy a ver qué es lo que dice la Biblia sobre Dios. Y cuando empecé a leer la Biblia, iba, digamos, por el libro de Reyes, porque empecé a leerla desde Génesis, ya mi corazón en Reyes ya estaba quebrantado, ya de verdad yo había resuelto que quería que ese Dios de la Biblia fuera mi Dios. Y empecé a asistir a la iglesia fielmente, porque no iba a la iglesia, empecé a ir todos los sábados a la iglesia, empecé a devolver el diezmo, 20 años, de los ingresos que me daban, digamos, mis padres, empecé a devolver el diezmo, empecé a involucrarme en las actividades de la iglesia totalmente, o sea, mi corazón se volcó por completo a las cosas del Señor. Y ¿cómo lo encontré? A través de su palabra. Empecé a ver qué era lo que Dios quería para mí y entender que a pesar del contexto que estaba viviendo en ese momento no era el mejor, Dios tenía grandes cosas para mí y empecé a creer esas promesas, a apoderarme de esas promesas y hoy te puedo decir que Dios ha cumplido todas sus promesas. Gloria a Dios por eso. Y mientras estabas diciendo eso, me estaba acordando que cuando nosotros nos conocimos en el colegio, en un curso de inglés que dábamos, hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Así que ya pueden saber más o menos nuestras edades, creo que lo dijiste ahorita, sí. Pero sí. Yo recuerdo que en esa ocasión, cuando te dije que yo era adventista, tú te emocionaste y otra adventista. Pero mira, que a pesar que hemos tenido una amistad, esa parte no la conocí hasta ahora que pues me has contado un poco. Y eso es muy impresionante porque a ti te pasó como dice en Lucas sobre
la moneda perdida. Sí, que la moneda estaba dentro de la casa, pero no la encontraban. Algo parecido, exacto. Tenía Sí, un contexto familiar, digamos, que conocía el mensaje, pero no lo vivía, no lo practicaba. y que Entonces, puede ser la situación de muchas personas que pueden estar dentro de la iglesia, sin embargo, se encuentran perdidas porque no se han encontrado con esa gran verdad que es Jesús. exacto. Bueno, esto también me hace pensar lo siguiente. Ya has dicho, bueno, has dicho una parte de que quisiste hacer un pacto con Dios, pero sabemos que Dios cumple sus promesas, Dios que es Él no fiel. falla, que falla es uno. Durante todo este caminar que has tenido con Dios, que ha sido, sé que hay muchas cosas, pero trata por lo menos de decirnos algo, que es muchas las Lo cosas, intentaré. si ha sido muchas las cosas, podemos decir por su gran misericordia, como dice el Salmo, por su gran Exacto. misericordia, pero ¿qué ha sido lo más impactante que Dios ha hecho en tu vida, que te marcó y que tú dijiste, wow, esto lo tengo que contar a todo el mundo? Ok, como tú dices, son muchas cosas. En ese momento de mi vida, a los 20 años, que empecé a leer la Biblia, empecé a ver todas las promesas que tenía Dios. Mi contexto era de pobreza, sin educación. Era, digamos, no se veía prometedor, mi futuro no se veía prometedor. En ese momento conozco al Señor Jesús, lo pruebo de verdad y me doy cuenta que Dios tenía grandes planes para mí. Después de eso me mudé para Panamá, empecé a estudiar aquí en Panamá, estudié dos carreras a la vez y te puedo decir que Dios me dio sabiduría e inteligencia para culminar mis estudios con honores y digo que es gracias a Dios. Cada semestre Amén. de ambas carreras lo iniciaba con oración y terminaba con oración y te puedo decir que todos mis años de estudios, los recursos de esos años de estudio, la sabiduría y la inteligencia para culminar estas dos carreras con un índice alto, fue totalmente gracias a Dios. Dios guió Amén. mi vida, me sacó desde un pueblito muy chiquito aquí en nuestro país, en la provincia de Chiriquí, un pueblito muy chiquito, y me formó, me permitió culminar carreras universitarias de la mejor manera y desde hace 3 años inicié mi propia empresa de arquitectura aquí en la ciudad de Panamá y puedo decir que Dios ha sido desde el inicio, que inicié la empresa con $0, con 0 centavos, Wow. pero puesto todo en las manos de Dios, he visto cómo Dios ha cumplido todas sus promesas en mí y como tú lo mencionabas hace un momento, Dios es fiel. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Así Somos es. nosotros los que no cumplimos, somos nosotros los que podemos fallar, pero Dios es fiel. Y aún así, cuando uno falla, Dios le encanta estar ahí de persistente con uno. Y Totalmente. suena un poco raro, pero es la realidad. Aunque tú te equivoques, Dios está ahí. No quita el dedo del renglón, como dice un dicho por ahí. Pero qué bueno, Isledi, que Dios te ha prosperado no solamente económicamente, sino que también te ha prosperado espiritualmente, porque has tenido un crecimiento, un desarrollo muy grande dentro de la iglesia. Y en verdad que Dios ha sido bueno, que Dios cumple sus promesas en todo momento. Dios ha sido bueno y desde los 20 años que empecé a leer la Biblia hasta el sol de hoy no dejo de leer la Biblia. Amén, gloria Termino a de Dios. leerla, vuelvo con Génesis, termino Apocalipsis, vuelvo a Y siempre leerla. encuentras una verdad nueva. Siempre hay cosas diferentes y bueno, hasta este momento la he leído 7 veces y media. Ya voy para la 8ª vez de haber leído la Biblia completa y cada vez que la leo hay nuevas verdades, nuevos principios y también tu contexto es diferente, Así porque es. muchas personas dicen, no, ya leí la Biblia, ya no lo necesito, pero tu contexto el próximo año va a ser diferente y cuando leas esos pasajes vas a estar viviendo situaciones diferentes Así mismo. y esos principios y esas promesas van a ser válidas cuando Así la leas, es. en cualquier contexto, en cualquier momento. Sí, muy emocionante todo lo que estoy escuchando. Eso me hace afirmar y sé que a ustedes, audiencia, le va a hacer afirmar mucho su fe. Por eso es que hacemos este programa, porque Dios obra de muchas formas, obra de cosas, de unas cosas que a veces uno se queda como que, wow, Dios, tú eres estupendo. Y yo quisiera, Iglesias, antes de finalizar esta entrevista, que en base a todo lo que nos has contado, tú puedas darle un consejo a la audiencia. ¿Qué es lo que tú le darías como consejo a todas estas personas en unas cuantas palabras que puedas decirnos? ¿Qué tú le puedes decir? Les podría recomendar que prueben quién es Dios. Yo sé que tal vez muchos lo han escuchado, sus familiares les han contado, han leído por allí. Prueben ustedes mismos quién es Dios. Dios está deseoso de que nosotros tengamos esa relación personal con Él y que lo conozcamos face to face, no a través de otras personas, sino
quiere conocerte y quiere tener una experiencia contigo. Y estoy segura que tiene planes grandiosos y maravillosos para hacer contigo, así como conmigo, así como contigo, Andrew. Que yo les recomendaría, busquen a Dios, prueben quién es Dios, y la mejor manera de hacerlo es a través de la Biblia. Propónganse en su corazón buscar a Dios a través de la Biblia. Estoy seguro que Dios los va a escuchar. Ustedes van a poder afianzar esa relación y van a poder experimentar cuán bueno es Dios, porque Dios existe, Andy. Dios es real, y solo el que experimenta una relación con Dios puede dar fe de eso. Así es. Gracias, Isledi. Bueno, muchas gracias a ti, Isledi, por haber tomado este espacio. De verdad que estoy muy agradecido contigo. Y bueno, también pronto por ahí vamos a hacer un proyecto más adelante, quizás en el canal. Podría esa idea se está cocinando. Okay. Luego lo hablamos. Luego lo hablamos, sí, tras cámaras. Pero en verdad ha sido muy, muy gratificante lo que has dicho. Y yo sé que así como yo me siento emocionado de escucharte, la audiencia también se siente y va a llegar a muchas personas. Okay. Así que bueno, audiencia hermosa, como ustedes saben, lo hizo en la vida de Isledi. Ella aprobó a Dios no porque Dios no sea capaz de responder, sino porque Dios le encanta que le pongamos retos por delante, porque si Dios no tuviera retos por delante, Dios no fuera Dios. Así que ya usted sabe, atrévase a probar con fe y déjese llevar en este hermoso camino, porque así como lo hizo en la vida de Isledi, sé que también lo hará en tu vida. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.